Buenas tardes, hermanos. Los invito a orar para pedir ayuda al Espíritu Santo para estudiar. Señor mío y Dios mío, en esta hora pedimos de tu Espíritu Santo para estudiar una lección del libro de Daniel, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dice, de leer a entender. Tenía aquí Lucas, el libro de Lucas 24, 25 y 27. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró todas las escrituras concerniente a él. Listo. Ahora vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 11 y 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según su promesa en cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Fíjense en todo lo que dice, ¿no? Que va a suceder, dice, puesto que todas las cosas que han de ser deshechas, todo lo que tenemos, nuestra ropa, todo, como no habéis vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir, lo único que va a quedar es el carácter de las personas que puedan estar enfrente de la presencia de Dios, esperando. Fíjense, dice la palabra esperando, pues con paciencia todas las cosas que tengamos que vivir, apresurándonos también en todas las cosas, redimiendo el tiempo, siendo diligentes para la venida del día de Dios, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, los cielos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora vamos al libro de Jonás. Oseas, Miqueas, Amós, Abdías, Sofonías. Capítulo 3 del 3 al 10. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era la ciudad de Nínive ciudad sobremanera grande, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y pregonaba diciendo,
De aquí a 40 días Nínive será destruida. Aquí vemos una cuarentena. Hubo un mensaje de Dios para destruir Nínive en 40 días. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se echó su vestidura, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, y que cubran de cilicio los hombres, los animales, y clamen a Dios fuertemente, y se convierten cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos, de los hurtos que están en sus manos. Así debieran los grandes ricos de este mundo, con estas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Arrepentirse con esta cuarentena que se está viviendo. Y no, ellos quieren ser más ricos, y quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que habían dicho que les había de hacer, y no lo hizo. Dios se arrepintió del mal que les iba a hacer y no lo hizo. Es lo que dice Dios: pues si se humillare mi pueblo, del cual mi nombre es invocado. Ese versículo que se ha hecho tan famoso de Segunda de Crónicas, ¿verdad? Ahora vamos a leer Números 14:34. Números 14:30. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, y 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ahora vamos al libro de Daniel. Fíjense en lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, su pueblo de él, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo mismo que hace Jesús ahorita. Él oye desde los cielos, y el Espíritu Santo aquí en la tierra trabaja para que nosotros nos movamos a arrepentimiento. Es un don de Dios. Está como tocando en nuestra mente diciendo: arrepiéntete, y es cuando te vienen pensamientos de decir: hice mal en esto, Dios mío, perdóname. Y dice: el Señor nos oye desde los cielos y perdona nuestros pecados y nos sana, porque la culpa del pecado trae, trae muchas cosas, y entonces esas son las enfermedades que nos dan. Entonces por eso, por causa del pecado viene la muerte, y la muerte, antes de la muerte que hay, la enfermedad. Y pues todo es una cadenita que veamos el libro de Daniel 9. Daniel 9:23.
Dice, al principio de tus súplicas fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues el asunto y considera la visión. Desde que nosotros estamos orando, el Señor ya contestó nuestras oraciones. Si oramos con fe y según lo que Él quiere. Y luego el 10, 11 y 12. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que hablaré y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo estaba temblando. Fíjense en Daniel que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Nuestra iglesia nació en las páginas del libro de Daniel. Nuestro estudio para este trimestre, para comenzar, debemos tener en mente los siguientes puntos como un esquema que nos guíe en nuestro estudio. En primer lugar, siempre debemos recordar que Cristo es el centro de Daniel, al igual que toda la Biblia. En segundo lugar, Daniel está organizando de una manera que muestra la belleza literaria y nos ayuda a entender el enfoque principal. En tercer lugar, debemos entender la diferencia entre las profecías clásicas y apocalípticas, que nos ayuda a distinguir entre profecías de Daniel y otros profetas como Isaías, Amós y Jeremías. En cuarto lugar, a medida que estudiamos las profecías del tiempo de Daniel, debemos entender que los perfiles proféticos de Daniel abarcan largos periodos que se miden según el principio día por año. En quinto lugar, enfatizamos que el libro de Daniel no solo transmite información profética, sino es profundamente relevante para nuestra vida personal actual. Fíjense, ahora le vemos de qué manera Cristo es el centro de las Escrituras. Indudablemente Jesús es fundamental para las Escrituras y esto incluye a Daniel también. Por ejemplo, el capítulo 1 de Daniel muestra, aunque de manera limitada e imperfecta, que la experiencia de Daniel es análoga a la de Cristo, quien dejó el cielo para vivir en este mundo pecaminoso y hacer frente a los poderes de la oscuridad. Nosotros también, hermanos, salimos de las tinieblas y ahora estamos en su luz admirable y debemos de hacerle frente a los poderes de la oscuridad, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. Fíjense lo que dice aquí. Además, a Daniel y sus compañeros se les conoce de lo alto, se les concede de lo alto una sabiduría similar a la de Cristo para enfrentar los desafíos de la cultura babilónica. La cultura babilónica actual se encuentra dando la pauta por medio de Hollywood y por medio de todos los programas de Netflix y todas esas cosas. Esa es la cultura de este tiempo. En el capítulo 2 se describe la figura de piedra como en el tiempo del fin, escatológica, para indicar que el reino de Cristo finalmente reemplazará a todos los reinos de este mundo. En el capítulo 3 de Daniel revela a Cristo
caminando con sus siervos, caminando con todos y cada uno de nosotros dentro del horno de fuego en este mundo. Este mundo es el horno de fuego. Nosotros nos estamos purificando en este mundo para algún día llegar a las mansiones del cielo si perseveramos. En el capítulo 4 de Daniel muestra a Dios retirando a Nabucodonosor de su reino por un periodo de tiempo. Dios es el que sigue poniendo reyes y quitando reyes, poniendo presidentes y quitándolos a según él, para que los gobernantes de este mundo puedan entender que el cielo gobierna. Daniel 4:26. La expresión el cielo gobierna nos recuerda que Cristo como Hijo del Hombre, de Daniel 7:13, recibe el dominio y el reino como muestra Daniel 7. ¿Saben qué significa el nombre de Daniel? Dice Dios juzga. Entonces el libro de Daniel habla de todo lo que está haciendo Cristo para, para que el mundo, aunque parezca que Él no lo dirige, al final de cuentas todos y los gobernantes y todo y todas las cosas van encaminadas al fin que Él ha predestinado. El capítulo 5 muestra el derrocamiento del rey Belsasar y la caída de Babilonia en manos de los persas durante una noche de juerga y libertinaje. Hacían orgías y toda deprave que puede haber en la Babilonia. Esto prefiguraba la derrota de Satanás y la aniquilación de Babilonia en el tiempo del fin por parte de Cristo y sus ángeles. Por eso dice Jehová ahí en la Biblia, dice: Ciro mi siervo hará lo que yo quiero que haga, y fue y destruyó a Babilonia, a los reyes de Babilonia que estaban perdidos. Es lo mismo que hará Cristo y sus ángeles cuando venga y destruya pues todos los gobernantes perdidos que haya en el mundo al final del tiempo. El capítulo 6 muestra que el complot contra Daniel se asemeja a las falsas acusaciones de los principales sacerdotes expresadas contra Jesús. Además, así como el rey Darío intenta sin éxito salvar a Daniel, Pilato sin éxito intenta salvar a Jesús. En Mateo, sí, pues, porque Pilato decía que no hallaba nada malo en Jesús, pero él, por no perder su poder civil, él aceptó. Entonces lo mismo le pasa a los reyes de este mundo, que por no perder los votos de las personas van a hacer cosas malas con el poder que se les ha dado. Entonces, igual que Pilatos, así pasará. En el capítulo 7 retrata a Cristo como un hijo del hombre que recibe el reino y reina sobre su pueblo. En el capítulo 8 de Daniel muestra a Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. En el capítulo 9 presenta a Cristo como una víctima sacrificial cuya muerte reafirma el pacto de Dios con su pueblo. Y en los capítulos 10 al 12 presenta a Cristo como Miguel, el arcángel Miguel, el comandante en jefe que lucha contra las fuerzas del mal y rescata victoriosamente al pueblo de Dios, incluso del poder de la muerte. Sí, cuando nuevamente al final del tiempo haya un decreto de muerte en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, cuando se levante la nueva estatua de oro en el desierto de Dura, es cuando el Señor viene y rescata victoriosamente al pueblo de Dios, incluso de ese decreto de muerte. Por lo tanto, tengamos presente que Cristo es fundamental para Daniel. En cada capítulo del libro hay una experiencia que señala a Cristo. En medio de luchas, pruebas o incluso de tiempos de gran felicidad y prosperidad, ¿cómo podemos aprender a tener a Cristo en el centro de nuestra vida
porque es tan importante que lo hagamos. Fíjense, esto fue de la lección de diciembre del año pasado y tenían en su mente en tiempos de gran felicidad y prosperidad. Por eso dicen, pues en diciembre del año pasado fue esta lección. Y fíjense, y sin embargo ahorita estamos en el 2020 y estamos en julio y 13 y vemos como el panorama pues es deprimente. Pero estamos para darnos ánimos y para tener esperanza en que así como Dios hizo en el pasado, hará nuevamente. Fíjense, estamos hablando del libro de Daniel. La disposición de la sección en arameo de Daniel en los capítulos del 2 al 7 se escribieron en hebreo y en parte en arameo. Revela la siguiente estructura que ayuda a reforzar el mensaje central de esa sección y del libro. La visión de los 4 reinos de Nabucodonosor en el capítulo 2. Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego en Daniel 3. El juicio sobre Nabucodonosor, que se convirtió en animal por 7 años en Daniel 4. El juicio sobre el nieto de Nabucodonosor, que se extravió y profanó los vasos del templo de Jehová en Daniel 5. Dios libera a Daniel del foso de los leones tras el decreto de los conspiradores de Daniel en Daniel 6. La visión de Daniel de los 4 reinos, las 4 bestias en Daniel 7. Este tipo de arreglo literario sirve para resaltar el punto principal al colocarlo en el centro de la estructura. En este caso consiste en C y C. Daniel 4 y 5. Dios les quita el reino a Nabucodonosor temporalmente y a Belsasar permanentemente. Por lo tanto, así como también Dios perdonó a Nínive, según la lectura bíblica que teníamos, pero vemos cómo al final siempre sí fueron destruidos. Así como Dios perdonó al mundo en los días de Noé, pero pues al final sí será destruido cuando venga Cristo. Los impíos, pues los que no perseveremos hasta el final, también seremos quemados. Entonces mejor contarnos con los que sí perseveramos y creemos en Dios, y eso es mejor porque ahí tenemos esperanza de una vida eterna y de un mejor mañana. Dice: por lo tanto, el énfasis de los capítulos 2 al 7 es la soberanía de Dios sobre los reyes de la tierra, ya que Él los pone y Él los quita. Y lo mismo pasa así en este tiempo, como en México, como en Estados Unidos, como en Canadá, como en Europa. Una de las formas más eficaces de transmitir un mensaje y aclarar un tema es mediante la repetición. Por ejemplo, Dios le da a Faraón 2 sueños sobre el futuro inmediato de Egipto en Génesis 41 del 1 al 7. El primer sueño ve 7 vacas delgadas que devoran las 7 vacas gordas. En el segundo sueño 7 espigas delgadas y arruinan y devoran a 7 espigas de cereal de grano sano. Ambos sueños plantean lo mismo. 7 años de escasez vendrán 7 años de prosperidad. Pero en realidad primero vinieron 7 años de prosperidad y después guardaron la comida y duraron para poder proveerse los 7 años de escasez. Entonces Dios siempre, ustedes no creen que Dios en la actualidad le dé sueños también a los presidentes del mundo, como de la actualidad, como a los poderosos, pues Dios tienen que ver, ¿verdad? Porque bueno, eso no es tema de aquí. En el libro de Daniel, Dios también usa la repetición. Hay 4 ciclos proféticos que son repeticiones de una estructura básica general. Al final, esta estructura nos muestra
la suprema soberanía de Dios, aunque cada esquema profético principal transmite una perspectiva distinta, juntos cubren el mismo periodo histórico que se extiende desde el tiempo del profeta hasta el fin, como lo muestra en el siguiente diagrama. Aquí nos presenta el diagrama que en Daniel 2 se encontraba Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y se instaura el reino de Dios. En Daniel 7 es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el juicio celestial que conduce a la tierra nueva. En Daniel 8 y 9 vemos la historia de Medo-Persia, Gremia, Roma y la purificación del santuario. Y en el capítulo 10 al 12 vemos la misma Medio-Persia, Grecia, Roma y Miguel se levanta para venir por su pueblo. Qué gran esperanza nos transmite, ¿verdad? El estudio. Son libros que se escribieron hace muchos años y sin embargo aún estamos viviendo en lo que ese profeta tuvo en sueño y en visión. Las profecías apocalípticas en Daniel, las visiones proféticas registradas en el libro de Daniel, son de una naturaleza diferente de la mayoría de los mensajes proféticos presentados por otros profetas del Antiguo Testamento. Las profecías de Daniel pertenecen a la categoría de profecía apocalíptica, la apocalíptica bíblica. La apocalíptica bíblica se encuentra en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis y también en Mateo 24. Dice, una comprensión de la diferencia básica entre estos géneros proféticos es fundamental para un correcto entendimiento de la profecía bíblica. Las profecías apocalípticas muestran algunas características peculiares que las diferencian de las profecías clásicas. Visiones y sueños. En la profecía apocalíptica, Dios usa principalmente sueños y visiones para transmitir un mensaje al profeta, así como al faraón y a José, que fue su profeta que lo interpretó. En la profecía clásica, el profeta recibe la palabra de Jehová, que puede incluir visiones, una expresión que aparece con pequeñas variaciones alrededor de 1600 veces en los profetas clásicos. Y y hay profetas en la actualidad. Pues yo en delante estaba oyendo una historia del pastor Bullón, que él se perdió en la selva de la Amazonía cuando iba a predicarles a una tribu que estaba por ahí, y él juraba que un indio lo había rescatado, y cuando lo vieron llegar dice que iba solo. Entonces pues fue como una visión. Y luego vamos a la Biblia también. Vemos en la Biblia cómo Pedro creía que cuando lo estaban liberando de la cárcel tras las oraciones de los hermanos, que estaba la iglesia unida orando por él creía que estaba dormido todavía y que todo era un sueño, que creía, pero que pasó la primera puerta y la segunda puerta y fue cuando llegó a donde estaban los otros hermanos. Esas son, vamos a ver otra. Simbolismo compuesto. Mientras en la profecía clásica hay una cantidad limitada de simbolismo que involucra principalmente símbolos que son reales a la vida, en la profecía apocalíptica Dios muestra símbolos e imágenes que muestran más allá del mundo de la realidad humana, así como animales híbridos o monstruosos con las alas y cuernos. Soberanía e incondicionalidad divinas, en contraste con las profecías clásicas cuyo cumplimiento a menudo depende de la respuesta humana en el contexto del pacto de Dios con Israel. Condicionalidad. Las profecías apocalípticas son incondicionales. Esa es la cosa de las profecías apocalípticas, que se van a cumplir y no hay que arrepentimiento, y eso es porque se tienen que cumplir. Pues las profecías apocalípticas son incondicionales. Entonces, ¿qué dijimos? Las profecías que hablan sobre el fin del mundo, ni modo, pero es cierto. Entonces, por eso tenemos en cuenta
que con esta pandemia que empieza el principio de dolores de las pestes, sabemos que es el inicio y el cumplimiento de las primeras pautas del cumplimiento de la profecía apocalíptica. Y debemos de decir esto con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho tacto, porque hay gente que no le gusta este tema, pero sin embargo, esa es la profecía apocalíptica. Dios revela el surgimiento y la caída de los imperios mundiales desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin, tristemente, de todo lo que conocemos. En las escrituras que leímos al inicio de este estudio, vimos, doy la cita bíblica en segunda de Pedro 3, del 11 al 13, que todo lo que está ahorita se va a destruir, todo se va a quemar, todo, solamente van a quedar los caracteres de aquellos que se asemejen a Cristo para poder recibirle en las nubes de los cielos. Entonces Dios nos ayude, ¿verdad? Y el que confesare su nombre y que creyere, este será salvo. Dios cumplirá independientemente de las decisiones humanas. Esto se cumplirá, esté listo yo, esté listo o no esté listo. Esto se va a cumplir y Dios tenga misericordia de nosotros y no se aparte de nosotros, como orara el profeta David. No apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor, transfórmame, dame un corazón nuevo para que pueda adorarte en espíritu y verdad, como le dijo Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. Fíjense, cuando se acuerdan cuando Jonás fue y le dijo a Nínive que se arrepintiera y se arrepintieron y la destrucción no les sobrevino, esa fue una profecía clásica, porque no fue apocalíptica. O sea, porque si hubiera sido apocalíptica, de hubiera sido de otro modo. Le hubiera dicho Dios a Jonás, ve y diles a Nínive que no era un llamado al arrepentimiento. Ya hubiera ido a decirle, de aquí a tanto se destruirá la ciudad y todos los que mueren aquí se quemarán y todo así. Y como la clásica fue cuando fue y le avisó a Lot, sabes que y a Abraham le dijo primero, voy a destruir Nínive porque primero voy a ir a checar, voy a mandar a los ángeles que chequen si hay 10 justos o algo así, hasta que Dios los dejaré. Pero ya viendo los ángeles que querían hasta abusar de ellos, pues le dijeron a Dios, ¿cómo se comunicarían los ángeles con Dios, que estaba tal vez todavía en la casa de Abraham? Y le dijeron, no, pues no hay lucha aquí. Y pues empezó a caer el fuego del cielo. Y nadie puede decir que no es cierto, porque ahí hay mucho azufre donde estuvo Sodoma y Gomorra, allá en el viejo continente, que sería mi sueño algún día poder ir a aquellos lugares para crecer más en la fe y pues para viajar, pero primeramente Dios. Si no, mejor usamos los recursos esos para cosas mejores, de que se salven almas. Porque pues de todas maneras, ¿para qué va uno a esos lugares ya? A menos que tuviera dinero, ¿no? Pero pues sin dinero no. Ya quisiéramos dinero para comer ahorita. Con la ayuda de Dios, Dios provee de todas las cosas. Puede ser de gran beneficio saber a los amplios géneros proféticos como la profecía clásica y apocalíptica. En primer lugar, estos géneros muestran que Dios usa una variedad de perspectivas para comunicar la profecía, la verdad profética. Hebreos 1:1. Segundo lugar, ese conocimiento nos ayuda a apreciar mejor la belleza y complejidad de la Biblia. En tercer lugar, este conocimiento nos ayuda a interpretar las profecías bíblicas de una manera que sea compatible con el testimonio de toda la Escritura y explique correctamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Fíjense, hermanos, qué importante es el tercer punto porque otras denominaciones agarran un poquito aquí, otro poquito allá y este versículo lo mochan y lo hacen ver a manera de acomodarla a sus propias cosas. Y no, es que
La Biblia se explica por ella misma y toda la Biblia explica fíjense, de manera que sea compatible con el testimonio de toda la Escritura, que explique correctamente la palabra de la verdad. ¿Qué es la verdad? Cristo es la verdad. El plan de salvación es la verdad. La verdad no son las circunstancias que estamos viviendo, esta pandemia que está sucediendo, esto no. La verdad es que Dios nos hizo para que no muriéramos, y por eso la gente tiene temor a morir, porque Dios nos hizo para que fuéramos vivos y libres por siempre. Pero como cayó el mundo en pecado y estamos en pecado, hay la muerte, el dolor y el sufrimiento. Entonces, la verdad en Cristo es que no moriremos si estamos en Cristo. Y aunque muriéramos en Cristo, el mismo poder que lo levantó Él, de Él mismo, vino y también nos levantará a nosotros, al que creyere y perseverare. La escala del tiempo de Dios, otro concepto importante que debemos de tener en cuenta al estudiar el libro de Daniel, es el enfoque historicista de las profecías apocalípticas. Historicista o histórico es un punto de vista histórico el que debemos de tener en cuenta al estudiar las profecías apocalípticas. Este enfoque, también conocido como historicismo, 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 se puede entender mejor manera si se compara con las opiniones opuestas al preterismo. El preterismo es el que dice que todo eso ya se cumplió en el pasado. El futurismo de los pentecostales, de los evangelistas, es de que todo esto que está en la vida se va a cumplir en un futuro, ya al final. E idealismo. Fíjense. Vamos a explicar el punto de vista del preterismo. Tiende a presumir que los acontecimientos proféticos anunciados en Daniel ocurrieron en el pasado. El futurismo sostiene que las mismas profecías todavía aguardan un cumplimiento futuro. El idealismo, a su vez, afirma que las profecías apocalípticas son símbolos de realidades espirituales generales sin ningún referente con histórico específico. El historicismo, en cambio, sostiene que la profecía apocalíptica de Dios se revela en una secuencia ininterrumpida de la historia desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin. A medida que estudiamos el libro de Daniel, veremos que cada visión principal del libro Daniel 2, 7, 8 y 11 repite este bosquejo histórico desde diferentes perspectivas y con nuevos detalles. Nuestros pioneros adventistas, incluyendo a Elena de White, interpretaron las profecías bíblicas de Daniel y el Apocalipsis con una perspectiva historicista. Al estudiar el libro de Daniel, nos damos cuenta que el tiempo profético se mide según el principio día por año. Es decir, un día en la profecía por lo general equivale a un año en tiempo histórico real. Por de ahí la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado, que comprende desde el año 438 de Artajerjes hasta el 1798, 1844, cumpliéndose los 2300 días de referencia, de tardes y mañanas. Fíjense cómo se mide, ¿no?, en la Biblia. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día. 2300 tardes y mañanas. Del mismo modo, la profecía de las 70 semanas debe entenderse como 490 años, de Daniel 9, 24 al 27. Y Cristo nació exactamente según se había predicho en Daniel. Dice, y a la mitad de la semana será ungido el Mesías, y a la otra mitad le será quitada la vida, y más no por sí.
Entonces vemos como Daniel 9:24, 9:27, la profecía de las 2300 tardes y mañanas es en el mismo contexto de la profecía más larga de la Biblia de los 2300 tardes y mañanas. Pero en su primer bosquejo ya hemos compartido con anterioridad en este ministerio imágenes donde viene la parte esa donde empieza de los 490 años hasta el apedramiento de Esteban en el año 34 de la era cristiana. Entonces ahí dice cómo Esteban, cuando tenía a todos los malos que lo iban a asesinar enfrente, él volteó al cielo y claritamente miró al Padre y al Hijo a su diestra, y viendo cómo y dándose cuenta, dando testimonio que la misericordia para el pueblo judío se había terminado. Y vemos del 34 al año 70 de nuestra era pasaron aproximadamente 6 para 40, 34, 6 son 40 y 30 más, 36 años para la destrucción de Jerusalén por parte del general Tito, y vemos cómo se cumplió 36 años después, y el tiempo de gracia se cerró inmediatamente cuando apedrearon a Esteban. Entonces ya fue la dispersión al pueblo, a los gentiles, por los cristianos que huyeron el año 70 a la ciudad de Pella. Entonces esa es la situación, y damos gloria a Dios porque en ese contexto se explican correctamente en la primera fase de las 2300 tardes y mañanas, donde se terminó la gracia al pueblo judío e inició la plenitud a los gentiles hasta cumplirse en el año 2300, en el año 1844, y iniciamos el gran día de expiación. Entonces, del 844, la iglesia se registra en el 863, se consolida en el nombre como Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero de todas maneras, de ese tiempo acá tenemos cerca de 170 años donde la verdad ha sido vindicada, que fue pisoteada por el cuerno pequeño, y estamos viviendo en el tiempo de expiación, que es donde debiéramos de tener un recogimiento, una entrega, una consagración a Dios. Y hay una tardanza que se ha dado y se explica en las parábolas de Mateo 24 de las 10 vírgenes, porque miente el espíritu de profecía que el Señor, para cuando se dieron los mensajes de Jones y Waggoner, venía la justificación por la gracia, y en ese tiempo la iglesia estaba muy legalista sobre la salvación por obras en los 10 mandamientos, pero vemos cómo se perdió la oportunidad y entonces viene la tardanza porque no estuvimos listos, pero hoy el Espíritu Santo quiere que ya estemos listos, que ya estemos transformados. Y es una lucha diaria porque Dios necesita un pueblo al final del tiempo que esté consagrado a Dios y que su único pensamiento sea: estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida, estoy llegando a la plenitud de Cristo en mi carácter. Y es una lucha, es una batalla constante. Los demonios no dejan a las personas y se aferran. Los demonios no crean que están con las personas que están como anestesiadas, ¿no? Están atentos a las oraciones de los justos, de los presidentes, de los que predican, de los que están en el evangelio, porque ellos quieren llevarse a cuantos más puedan al lago de fuego. Entonces, así vemos, esta escala de tiempo parece ser correcta por algunas razones obvias. Fíjense en la primera: dado que las visiones son simbólicas, los tiempos indicados también deben de ser símbolos. 2. Como los acontecimientos descritos en las visiones transcurren durante largos periodos de tiempo, incluso
hasta el tiempo del fin, como dice en el Daniel 12, le dice, pero tú, Daniel, irás a descansar. Entonces se levantará Miguel, el príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y habrá silencio en el cielo como por media hora, y vendrá la nubecita, y entonces los que sean fieles, que estén resguardados en las montañas o en las prisiones, serán derrumbadas con ese gran terremoto, y se levantarán, y un halo de arco iris los circundarán, y gritarán: he ahí en las nubes nuestro Dios, el que hemos esperado, él nos salvará. ¿Por qué? Porque estarán en la opresión de la bestia y de los gobiernos del mundo que hayan pactado, como Pilatos hizo con la iglesia judía del tiempo de Cristo. Entonces vemos, el libro de Daniel confirma el principio día por año. Sí, porque recordemos que el principio día por año está confirmado también en Daniel, porque 7 tiempos se le dieron al rey Nabucodonosor para que estuviera como un animal comiendo pasto y sea bañado por el rocío de la mañana. Entonces fueron 7 tiempos, 7 años. Entonces eso es lo que... Y luego Daniel estaba orando porque en los tiempos de Daniel se estaba cumpliendo otra profecía. Cuando Dios los mandó al exilio a purgar sus culpas en Babilonia, se estaban cumpliendo ya los 70 años. Daniel se fue un jovencito y ya estaba anciano, casi ya habían pasado los 70 años. Entonces cuando él estaba orando, según la lectura bíblica que dimos al principio, vemos cómo Gabriel ya había salido para darle la contestación, pero al tiempo tuvo una lucha con Satanás, príncipe de Persia. Pero luego vino Miguel y le dice: Jehová te reprenda, porque hasta Dios tiene respeto con los demonios mientras son juzgados. Ahorita ellos tienen chance de actuar. Entonces cuando vino por el cuerpo de Moisés también le dice: Jehová te reprenda, le dice, porque él tenía que cumplir la voluntad de Dios, y él va a ser juzgado. Ahorita pues tiene chance de actuar el enemigo, y por tanto los demonios de él también tienen chance de actuar en el mundo, y pues están haciendo de las suyas, ¿verdad? Están haciendo de las suyas con pestes, hambres, enfermedades, sufrimiento, todo lo que el pecado les ha hecho tener poder sobre las personas, ¿verdad? Entonces, y sobre nosotros también, mío, porque también soy pecador, todos somos pecadores, el único santo es Cristo Jesús, pero a su sangre nos bañamos y nos remitimos a su Espíritu Santo, y que nos da la alegría y salvación de vida eterna. Fíjense, otro claro ejemplo proviene de la profecía de las 70 semanas, que abarca de los días del rey Artajerjes hasta la venida de Cristo Jesús como el Mesías. Es lo que le digo, el principio de día por año se aplica desde que el edicto de Artajerjes hasta la venida del Mesías, ¿verdad? Pero vemos a que antecito de la venida del Mesías hay otro edicto que se va a dar, el edicto de una ley dominical, y de ahí a los que no obedezcan el edicto de muerte. Pero antes de la ley dominical vienen varios pequeños intentos de leyes dominicales, y podemos ver el caso en diferentes pautas, ¿verdad? Pero entonces, la manera más obvia y correcta de entender los periodos del tiempo profético dados en el libro de Daniel es interpretarlos de acuerdo con el principio día por año. Entonces, esta es una lección muy interesante.
La importancia contemporánea de Daniel. Aunque fue escrito hace más de 2500 años, el libro de Daniel, si fíjense, pónganle los 2300 años y de los 170 para acá, y aparte el tiempo que vivió Daniel, más de 2500 años, el libro de Daniel continúa siendo profundamente relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI. Señalaremos tres ámbitos en los que Daniel puede ser relevante para nosotros. Dios es soberano en nuestra vida, incluso cuando las cosas salen mal, Dios es soberano. Se ocupa de los caprichos y las acciones humanas a fin de brindar lo mejor para sus hijos. La experiencia de Daniel en Babilonia se asemeja a la de José en Egipto, y a la de Esther en Persia, y a la de Fernando en Estados Unidos. Estos tres jóvenes fueron cautivos en países extranjeros bajo el poder abrumador de las naciones paganas. Para el observador casual pudieron haber padecido débiles y abandonados por Dios. ¿Pudo Esther parecer débil ante Naamán? Sí, Naamán era un hombre poderoso. ¿Pudieron los tres hebreos parecer débiles ante todos los que se hincaron y estaban a favor del rey? Pues sí, fue difícil. Entonces podemos nosotros, José en Egipto, cómo no sufrió, ¿verdad? Entonces, sin embargo, fíjense, Dios nos fortalece. ¿Creemos realmente que Dios nos fortalece? Yo creo que sí, hermanos. Yo antes de estar aquí hablándoles, tenía una gran lucha en mi mente, y el Espíritu Santo, gracias a oración y todo eso, Dios nos fortalece. Entonces, damos gloria y alabanza a Dios por eso. Y oposición de manera y oposición. Podemos mirar hacia atrás a lo que Dios hizo por Daniel, a lo que Dios hizo por José, a lo que Dios hizo por Esther, a lo que Dios hizo por un servidor. Podemos estar seguros de que Dios continúa siendo nuestro Señor y que no nos abandona ni siquiera en medio de las pruebas y las tentaciones. Porque el que es amplio en socorrer es el Señor, nos dará poder para vencer la tentación. Y luego dice en el Padre Nuestro: Señor, líbranos del mal y líbranos de las tentaciones, no nos dejes caer en tentación. Dios dirige el curso de la historia. A veces nos sentimos preocupados por un mundo confuso y sin rumbo. ¿Nos sentimos preocupados por eso, hermanos? Sí, nos sentimos preocupados. Todos nos sentimos preocupados. Tú estás preocupado por algo, yo estoy preocupado por algo. Todos nos sentimos sin rumbo. ¿Te sientes sin rumbo? Yo confieso, me siento sin rumbo. Entonces, confusos, nos sentimos confusos, también nos sentimos. Estamos llenos de pecado y de violencia. También dice, pero el mensaje de Daniel es que Dios tiene el control. Así es, Dios tiene el control para tu situación, para tu vida. Dejemos a Dios que tome el control de nuestras vidas. Deje yo también que Dios tome el control de mi vida. En el capítulo de Daniel, en cada capítulo de Daniel se recalca el mensaje que Dios dirige el flujo de la historia. Dios dirige el flujo de mi historia, Dios dirige el flujo de la historia tuyo, Dios dirige el flujo del caminar de la iglesia militante, Dios dirige el flujo hasta que seamos iglesia triunfante, al que persevere. Si persevero yo, si persevera usted, los registros estarán en el cielo, en el libro de memoria. Y ahí constará que en cada momento, en cada tentación, si oramos, Dios envía a sus ángeles para sacarnos adelante. Envía hasta los ángeles poderosos, así como el ángel que hizo que Ezequías tuviera victoria sobre Sennacherib con 185,000 soldados muertos. Así también Dios envía a sus ángeles poderosos que están en el monte de Sión, solamente atentos a cumplir la voluntad de Dios. Se recalca en el mensaje que Dios dirige el flujo de la historia. Como dice Elena de White,
En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y caída de imperios, el levantamiento de esta nación con los Estados Unidos, como también la caída de imperios como el romano, como el griego, como el persa, como el babilónico, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, su ambición o capricho. Podemos ahí retratar a Alejandro Magno. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás y encima y detrás de la trama la urdimbre de los intereses y pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misterioso que ejecutan silenciosa y paciente los consejos de la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano y Él hace lo que es su voluntad. Dios ofrece un modelo a seguir a su ejemplo en el tiempo del fin. Daniel y sus amigos viven como modelos para una vida en sociedad que posee una cosmovisión a menudo en el desacuerdo con la Biblia. Como cuando se ven presionados para comprometer su fe y hacerles concesiones al sistema babilónico en aspectos se negarían con su propósito con el Señor, su compromiso con el Señor, permanecen fieles a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, hombres y mujeres que no se compren ni se vendan, que permanezcan fieles como la brújula al polo norte, como sus ojos a la palabra de Dios, como su conducta diaria, como en la presencia del Dios invisible, Espíritu Santo. Entonces, como diciendo como José, con ese temor de Dios y reverencia ante la esposa de Potifar, ¿cómo pecaré yo contra mi Dios al hacer tan grande mal? No, ya no dijo ni contra Potifar, no, ¿cómo pecaré yo contra Dios haciendo contra este grande mal? Dice la palabra de Dios, bueno, la sierva de Dios inspirada dice: podemos engañar a nuestra familia un tiempo, podemos engañar a nuestros amigos todo el tiempo, podemos hacer y deshacer y que crean de nosotros una cosa que no somos todo el tiempo, tal vez alguna vez, pero a Dios no lo podemos engañar en ningún momento.